El retablo de los duendes. Miguelito se escurría frecuentemente de la triste realidad que lo rodeaba, gracias a su estupenda imaginación y a los cuentos y consejos que oía de los labios de la señora Rosa, la vieja lavandera y narradora de El Calvario. Y a fe que había 1000 razones para que aquel muchacho tratara de escaparse del sórdido ambiente de su hogar. Hijo de Tomasín, el colchonero del pueblo, y de Lorenza, reputada chichera, vivía en una modesta casa, acompañado por sus 2 hermanitas y un hermanito menores que él. La vida no era muy placentera. Tomasón no hacía mucho dinero con la industria de colchones. La gente del pueblo dormía en catres y la preponderancia de la lona desplazaba los mullidos colchones hacia los lechos matrimoniales, únicamente. Cuando Tomasón trabajaba, las cosas andaban mal, pues la lana vegetal con que rellenaba los colchones despedía fibras sutiles que se introducían hasta los pulmones de Miguel y sus hermanitos, obligándolos a correr la labor de su padre con incontenibles golpes de tos. Había que salir huyendo para deshacerse de aquella mortificación. Prefería Miguelito estar en casa cuando Tomasón no trabajaba en colchones, porque entonces su padre se sentaba en un taburete, tomaba una larga y oscura tabla, extendía sobre ella fragmentos de hojas de tabaco y los labraba y unía con auxilio de un poco de engrudo hasta dejarlos convertidos en cigarros delgados de penetrante fragancia. Pagaba muy poco aquel trabajo de labrar tabacos, no había mejor provecho que la colchonería, y Tomasón, el gigante del pueblo, se pasaba los días cavilando sobre la manera de hacer más dinero y darle mejor vida a Lorenza y a sus 4 vástagos. Cuando, para espantar las penas, el colchonero se daba a la bebida, Miguelito se aterrorizaba. Bien sabía él cómo se las gastaba su papá con su pobre mamá. La increpaba duramente, la hacía responsable de su miseria, y terminaba por arrojarlas al suelo de un empellón. Pasada la juma, el gigante se sentía de nuevo bueno. Expresamente nada decía a Lorenza que hiciera referencia a los maltratos, pero se hacía más suave y cariñoso hasta cuando nuevas libaciones lo llevaban otra vez a olvidarse de ser decente. Todo aquello chocaba a Miguelito. Por eso, por las noches se iba al patio de la señora Rosa a oír cuentos, para vivir en el deleitoso mundo de lo irreal. Y la vieja era una gran narradora. Miguelito le bebía literalmente la palabra, sus pintorescas descripciones de los príncipes de los cuentos, que un día vestían de plata para al otro presentarse de oro, de las princesas maravillosas, rubias y de ojos azules siempre. Había también consejas de lugar, y de ellas ninguna atraía tanto a Miguelito como la de los duendes de El Coralillo. La señora Rosa los había visto. Era verdad que existían. «Hijitos», dijo ella una noche al nutrido grupo de muchachos que, en verdad, en cuclillas sobre una estera, escuchaban a la Sherazada vernacular. «Yo he visto los duendes con estos ojos que se han de comer la tierra, como los estoy viendo a ustedes, y aún mejor, porque los he visto de día. La primera vez, siendo chica, los vi mientras lavaban con mi mamá en el río. Los vi en el fondo del agua clara. Se había llegado calladitos hasta la orilla opuesta a donde mi mamá y yo lavábamos. Era pleno mediodía. Había mucho sol y a mí el hambre me mordía las entrañas porque apenas comenzaba a fumar tabaco y todavía no tenía las defensas que esto da contra la falta de almuerzo. A los que los vi, yo lancé un grito y ellos se desaparecieron. Cuando mi mamá oyó lo que le dije, se santiguó y dijo: «Jesús, María y José, sí eran los duendes, hijita. Y todo porque tú tienes los ojos rayados y ellos creen que eres de su clase». Después, continuó refiriéndose la señora Rosa, he vuelto a ver los duendes varias veces, y donde más se aparecen es en El Coralillo, donde dicen que tienen su cueva llena de muchas cosas lindas con las que atraen a los muchachitos, y más si son fulos. Ellos les muestran los juguetes a las criaturas y cuando se acercan se los llevan, y al día siguiente se encuentran ahorcados entre bejucos del monte. Así le pasó al hijito de un extranjero que vino hace muchos tiempos, antes que ustedes nacieran y que ya se murió. Luego, la señora Rosa le dio más datos sobre los duendes. Eran, según ella les había oído decir a los viejos de su tiempo, unos ángeles caídos. Cuando Luzbel se rebeló contra Dios, San Miguel lo arrojó del cielo y con él se vinieron abajo todos los ángeles malos. Satanás se encerró en el infierno con los peores, de donde salen a tentar a los cristianos. Pero unos ángeles castigados por Dios no quisieron irse con el diablo.
Por eso andan sueltos por los montes y tienen sus cuevas muy escondidas donde se refugian para que Satanás los deje tranquilos. Cuando encuentran un niño, se lo llevan y se lo mandan a Satanás para que éste crea que es un duende y pierda la cuenta. Pero, ¿qué va? Al malón nadie lo engaña. ¿Y los duendes son tan malos como el diablo?, apuntaba Miguelito. Hijo, como el malino, Naiden es tan malo. Pero los duendes no son tan buenos porque si lo fueran, no tentarían a las criaturas para llevárselas y después ahorcarlas. Pero yo no puedo creer, observó Miguelito con timidez, que los duendes sean tan malos, porque ellos no están en el infierno con el diablo, y además, en mucho tiempo, no se han llevado de aquí ningún niñito. A mí me gustaría verme con los duendes. Jesús, criatura, no hables disparates, dijo la señora Rosa. No sabes lo que estás diciendo. Si yo con solo oírlos les tengo miedo. Porque a los duendes todo el mundo puede oírlos. Vete al coralillo, pega un grito y verás. La gente de letra dice que lo que se oye es el eco, pero es mentira. El eco solo contesta a la última parte, y allí la voz que se oye, y que es la de los duendes, lo repite todo, todo igualito. Ve para que los oigas, pero no vayas solo porque te llevarán los duendes. ¿Y es verdad, señora Rosa, que los duendes pueden dar virtud? Sí, eso dicen. Tú no habías nacido cuando eso, pero aquí un tipo le decían conchay armao, porque era recogido de espalda como un armao. Ese, siempre que salía a cazar, regresaba con un venado, un puerco de monte, o cuando menos con un conejo. La gente decía que era que tenía una piedrita azul que le habían dado los duendes. Un día, conchay armao fue a cazar y no regresó más. Lo encontraron por la gallinacera. Parecía que se había suicidado porque se había quitado una alpargata y con el dedo grande del pie había jalado el gatillo teniendo el cañón de la escopeta en la boca. Pero todo era para hacer ver, porque la verdad es que fue que los duendes le cobraron la virtud que le habían dado. Y si los duendes se encuentran conmigo y me dan juguetes o me dan una virtud, ¿qué pasa? Hijo, que te la cobran y después te llevan pa' donde el malo. Ay, señora Rosa, yo quisiera encontrarme con los duendes del coralillo, porque viene la Nochebuena y muchos muchachos tienen juguetes, y yo en 11 años que tengo ya cumplidos, nunca he tenido uno, porque dice mi papá que él es muy pobre para gastar la plata en juguetes. Ahora mismo quisiera un trompo de lata y un tambor de los que han venido a la tienda del chino. Ay, señora Rosa, yo quiero ver a los duendes, a ver si es verdad que me regalan todo lo que yo quiero. Ay, hijo, se conoce que no sabes lo que hablas. Los duendes son del malino, y lo adoran como si fuera Dios. Deja esos malos pensamientos. El retablo de los duendes. Era la semana de Navidad. Miguelito, empujado por sus deseos, se había ido muy temprano a El Coralillo. Era este un paraje no muy lejos del pueblo, por donde corría un arroyo cristalino sombreado por grandes árboles de cornezuelo y por mangos de distintas clases. En ciertas partes del arroyuelo parecía estancado, para salir adelante corriendo entre la hierba húmeda y fresca. Se introducía el arroyo en una huerta inmediata, siempre sombreada por árboles corpulentos. Miguelito, anhelante, comenzó a gritar: ¡Duendes! ¡Duendes! De pronto, sintió una voz melodiosa que le hablaba a su espalda. «Aquí estamos. ¿Qué deseas?» Miguelito se sintió más lleno de sorpresa que de miedo. Ahí, a 2 pasos de él, había 3 muchachitos rubios vestidos como los niños que él viera una vez en un catálogo que despertara en él grandes ansias de tener dinero para comprar las bellas ropas allí lucidas. Los 3 duendes eran del tamaño de Miguelito. Llevaba los cabellos largos y en rizos, caídos sobre los hombros. Eran rubicundos, más que los hijos del alemán del pueblo. Y los ojos, muy azules, estaban llenos de extraña malicia. «Buenos días, Miguelito», contestó por todos el que parecía ser el jefe del grupo. «Mucho me alegro que hayas venido a Veneros. Yo me llamo Hilda y estos son mis compañeros Baal y... Te suenan raros estos nombres, ¿verdad? Pues nosotros, los duendes, llevamos nombres muy viejos. A veces son nombres de buenos ángeles, a veces de ángeles tenidos por malos. Yo soy Miguelito,
pero ya me he dado cuenta de que ustedes me conocían antes que les dijera mi nombre. ¿Y cómo no habíamos de conocerte, Miguelito? Terció el llamado Nosotros todo lo sabemos, y cuando en las noches ustedes están en el patio de la vieja Rosa oyendo cuentos, cada vez que mientan la palabra duendes, nosotros nos acercamos. Sabíamos que tú querías vernos y hablarnos, y estamos dispuestos a complacerte. Sí, terció Molk, hasta entonces silencioso. No tienes más que pedir. Supongo que lo primero que querrás será ver dónde tenemos nosotros nuestros juguetes, ¿verdad? Y como Miguelito hiciera un gesto de asentamiento, Ildabó hirió el suelo con el pie izquierdo, que iba calzado con sandalia, y surgió una especie de gruta de la que salían extrañas fosforescencias. «Entra», dijo a Miguelito, «que nosotros te seguiremos». Penetró Miguelito en la cueva, seguido por los duendes, y sus ojos se abrieron de sorpresa al contemplar la más maravillosa colección de juguetes que él jamás hubiera soñado. Había unos tambores pintados a todo color, caballos, con alas, con ruedas otros, blancos, manchados, colorados, con sillitas de cuero con tachuelas de oro y remaches de piedras brillantes. Y vio Miguelito también unos trompos de palta con cintas de 7 colores, y había escopetitas muy bellas y cañoncitos, violines y acordeones, bolitas de coloraciones fantásticas que respedían de su interior misteriosas luces, y pudo ver juguetes nunca por él soñados, y otros que correspondían a sus experiencias con diminutos fonógrafos que tocaban músicas encantadoras cuando uno de los duendes lo hacía funcionar, y todo estaba cuidadosamente arreglado en nítidas vidrieras. «Esto es bello», dijo Miguelito. «Yo que creía que en las tiendas del pueblo se encontraban todos los juguetes que un niño podía desear». Rió con suficiencia y dijo, «Nada tienen los hombres, Miguelito, que los duendes no tengamos mejor. ¿Y puedo yo llevarme algún juguete de estos?» «Sí», dijo, «vas a llevar 3 juguetes, pues nosotros ya habíamos convenido darte la primera vez cada uno. Escógelos tú mismo y procura que sean objetos que puedas cargar». Miguelito se sintió desconcertado. ¿Por dónde comenzaría su colección? Había tantas cosas que llevar. En los caballitos, que tanto le atraían, no había que pensar, pues pesaban demasiado. Dio vueltas, muchas vueltas, hasta cuando se decidió por 3 objetos que le parecieron maravillosos: un trompo de plata con los 7 colores, una escopetita de viento y una bola de cristal de cuyo centro salían luces multicolores sin que el ojo humano lograra percibir el origen de aquellas irradiaciones. «Te hemos dado lo que nos habías pedido», explicó Hilda. «Ahora tenemos que pedirte a ti un favor». Se llenó de extraños temores Miguelito. Pensó que había llegado el momento de adquirir un compromiso semejante al que le costó la vida y posiblemente el alma a Concha y Armao. Miró a los 3 duendes con los ojos angustiosos, mas se serenó un tanto al oírlos reír de buenas ganas y mucha musicalidad. «No creas en cuentos», manifestó Hilda. «No vamos a pedirte la vida ni el alma. ¿Qué ganaríamos con ello? Si quisiéramos hacerte daño, no necesitaríamos hacer trato contigo. Con la facilidad con que abrimos cuevas llenas de juguetes de un zapatazo, podemos aniquilarte. Con que fuera temores, y escucha, sabes que dentro de pocos días los cristianos van a celebrar la Nochebuena. Lo único que te pedimos es que nos dejes a nosotros hacer un nacimiento en tu casa, porque hay algunas cosas que nosotros, con todo nuestro poder, no podemos hacer sin el permiso de un cristiano». «Pero si yo no quiero otra cosa», expresó Miguelito lleno de contento. «Al fin van a ver nacimiento en casa, que nunca lo ha habido. ¿Cómo se van a poner de contentos Efraín, Laura y Sofía?» Mas de pronto una sombra de duda nubló sus ojos. «Pero, ¿y cómo van a ustedes a hacer para que no los vean?» «¿Cómo ignoras tú lo que somos los duendes?», terció Mal. «El asunto es muy sencillo. La noche del 24, como por arte de magia, en el cuarto donde tú duermes con tus hermanitos, habrá un nacimiento. Nadie sabrá quién lo llevó allí, mas todos se sorprenderán porque será algo que el pueblo nunca ha visto». Los 3 duendes rieron significativamente. Al fin el jefe dijo: «Puedes ya irte, Miguelito.
Mas recuerda esto. No digas por nada del mundo nada de lo acaba de pasar entre nosotros, ni expliques, por supuesto, dónde obtuviste estos 3 juguetes que te hemos dado en señal de aprecio. Costará trabajo, explicó el hijo del colchonero, porque mi papá no tiene plata para comprar juguetes baratos, menos puede tenerla para conseguir estos, que no los hay en las tiendas del pueblo. Pues entonces, deja los juguetes y no hay trato, dijo Va. Pero Miguelito, ante el temor de perder aquellas maravillas, se comprometió a callar, y emprendió el camino de regreso sin saber si estaba despierto o soñaba. En casa surgieron inmediatamente problemas insuperables. Sus hermanitos, al ver los 3 portentosos juguetes, comenzaron a saltar de alegría y a preguntar en coro. ¿Dónde conseguiste esas cosas tan lindas, Miguelito? Tomasón y Lorenza también se mostraban sorprendidos y hasta alarmados. Temieron que Miguelito hubiera cometido un robo, pero pronto comprobaron que en las tiendas no había juguetes como aquellos, y ante súplicas y amenazas, Miguelito mantuvo estricto silencio. El más sorprendente de los 3 juguetes era el trompo de 7 colores. Miguelito, que desconocía sus virtudes, no fue el menos sorprendido cuando, por el mero toque de un resorte, el trompo comenzaba a zumbar en el aire y a la vez una melodía nunca antes oída que, siendo bella, era a la vez tétrica. Tan tétrica que dejaba a quien la oía con el espíritu confuso, como ante la proximidad de una ineludible desgracia. «No bailes más ese trompo, que parece cosa del diablo», fue la protesta de todo el que oyó la música del regalo de los duendes. La bola de cristal también ejercía una mala influencia sobre quienes trataban de ver de dónde venían sus multicolores y radiaciones. No se es posible mirar a la entraña de aquella esfera sin sentirse presa de las más contradictorias melancolías. En cuanto a escopetita de viento, cada vez que se disparaba con ella, caía sin que se supiera de dónde un ave canora, muerta a los pies del que la disparaba. Miguelito comenzó a actuar en forma anormal, y sus compañeros y parientes terminaron por mirarlo como a brujo. Él, por su parte, esquivaba encontrarse con el cura, anciano de cuyas manos recibiera más de una absolución de sus infantiles pecados y la Eucaristía. En la escuela terminó por sentarse solo. El maestro lo sorprendió varias veces hablando para sí y repitiendo distraído Hilda, Va, Mol. Los 2 últimos nombres tenían sentido para el maestro, no así el primero, pero no podía concatenar qué relación había entre ellos y su transformado discípulo. Tras un lapso de sobresaltos para Miguelito, quien solo por temor no había vuelto a El Coralillo a devolver a sus blondos amigos los desasosegantes juguetes, llegó el 24 de diciembre. Miguelito se sentía a 2 dedos de la demencia. Presumía lo que iba a ocurrir aquella noche. La casa miserable donde vivía, hediendo a tabaco y llena de sutil fibra de lana vegetal, iba a ser adornada por los duendes con un nacimiento, y ya él sabía cómo eran sus rubios protectores de fantásticos para hacer las cosas. Y todo ocurrió con precisión. A las primeras horas de la noche, y sin que nadie supiera cómo ni por dónde, en el cuarto de los hijos del colchonero se notó una luz intensa. Miguelito fue el primero en acudir a ver la maravilla, más por falta de dominio sobre sus nervios que por deseos de confrontar la realidad. Allí estaba el nacimiento maravilloso. Era alto hasta llegar al techo y largo hasta cubrir el suelo, y estaba iluminado por ascuas de vivos colores que alumbraban figuras de reyes magos, pastores y animales de muchas especies. Cada figura era del tamaño de la mano abierta de Miguelito, y ofrecían la particularidad de que todas, hasta la de los animales, llevaban en los labios una sonrisa sabia y burlesca, como la sonrisa de los duendes autores de aquella maravilla. Sobrecogido estaban Tomasón, Lorenza, los hermanos de Miguelito y él mismo, buscando a la luz de las ascuas todas las imágenes y cosas allí arregladas con arte infernal. Mas de pronto se sintieron aterrorizados hasta el máximo. Magos, pastores, ángeles y animales comenzaron a moverse, buscándose para tomarse de las manos y ejecutar una ronda extravagante alrededor de un pesebre.
y en el pesebre había no un niño, sino un muñeco repugnante negro, de ojos aviesos, con un pañal de la tela dorada, coronada la cabeza por unos cuernos deslumbrantemente negros y con los pies en forma de patas de macho cabrío, y su boca abierta en una horrible sonrisa mostraba 2 dientes repugnantes y amarillentos. Miguelito dio un grito terrible, un ay desgarrador, y cayó de la cama. Sus hermanitos despertaron sobresaltados y su madre se levantó de su lecho para acudir a su socorro. Y el colchonero, con voz fuerte, de bajo profundo, le inquirió por el motivo de su espanto. «¡Papá! ¡Papá! ¡Los duendes! ¡El nacimiento de los duendes!». «Lorenza», dijo Tomazón con energía, «no quiero que este muchacho vaya más a oírle los cuentos a esa vieja charlatana del Calvario. Mira cómo está asustado. Seguramente que estaba soñando con las patrañas de Rosa». «Así será, Tomás, pero después de todo mejor que haya despertado. Ya es hora de comenzar a arreglarse para la misa del gallo y Miguelito tiene edad suficiente para que oiga la primera».